¿Sabías que Santa Teresa de Ávila recibió una revelación mística sobre 7 animales que ningún cristiano debería matar? Esta enseñanza fue ocultada durante siglos. Ignorarla tiene consecuencias espirituales graves que pocos conocen. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver la creación para siempre. Durante más de 400 años, una revelación mística de Santa Teresa de Ávila permaneció en silencio. No porque careciera de importancia, sino precisamente por todo lo contrario. Lo que ella descubrió en éxtasis sobre 7 criaturas específicas desafía lo que muchos cristianos creen sobre la relación entre el ser humano y la creación. Estas no son supersticiones ni leyendas populares. Son enseñanzas enraizadas en la experiencia mística de una doctora de la Iglesia, confirmadas por pasajes bíblicos que pocos relacionan entre sí. Hoy vas a conocer cuáles son esos 7 animales que el cristiano no debe matar, por qué están bajo protección divina y qué sucede espiritualmente cuando ignoramos esta advertencia. Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo importante. Si sientes que Dios te ha traído hasta este mensaje por alguna razón, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos. No subestimes el poder de declararlo públicamente. Tu fe activada en palabras tiene peso espiritual. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que Santa Teresa reveló sobre estos 7 animales señala un riesgo espiritual que casi nadie imagina. Hay detalles que, si los desconoces, pueden afectar la paz de tu hogar sin que notes de dónde viene el cambio. Algunas mujeres de fe han cometido este error sin mala intención, pero las consecuencias espirituales aparecen después. Por eso necesito que escuches esta enseñanza completa. Puede evitar que tomes una decisión que sin saberlo abra algo que no deseas en tu vida. Honra este momento sagrado. Dale like si buscas vivir en obediencia plena a la voluntad de Dios y suscríbete si deseas que el Espíritu Santo te guíe hacia verdades ocultas que transforman. En el año 1577, en el convento de San José de Ávila, Santa Teresa experimentó uno de los éxtasis más profundos de su vida mística. No fue una visión sobre el cielo ni sobre los misterios de la Trinidad. Fue algo mucho más cercano, más tangible y por eso mismo más incómodo para quienes custodiaban las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Teresa vio la relación entre el ser humano y la creación desde la perspectiva de Dios, y lo que descubrió la dejó temblando. Ella escribió en sus notas personales, aquellas que no fueron incluidas en las ediciones populares de sus obras, que existen criaturas específicas sobre las cuales Dios ha puesto un sello de protección. No todas, no cada insecto ni cada ave, 7 animales concretos que cumplen una función espiritual en el orden de la creación y cuya muerte innecesaria rompe algo invisible pero real en el alma de quien lo hace. Teresa no lo llamó pecado mortal, lo llamó desgarramiento, una fractura silenciosa entre la persona y la gracia. ¿Por qué nunca escuchaste esto en una homilía? ¿Por qué no aparece en los catecismos populares? Porque esta enseñanza incomoda. Obliga a mirar con reverencia lo que hemos aprendido a despreciar. Nos recuerda que el dominio sobre la creación, mencionado en Génesis, nunca fue una licencia para la crueldad, sino una responsabilidad sagrada. Y Teresa, con la claridad mística que la caracterizaba, señaló que muchos cristianos viven espiritualmente bloqueados sin saber por qué. Oran, ayunan, van a misa, pero sienten que sus oraciones no llegan. Sienten un vacío inexplicable. Y en algunos casos, dice Teresa, la causa está en haber dañado lo que Dios declaró intocable. Esto no es magia, no es superstición, es algo mucho más profundo. Es la ley espiritual de la siembra y la cosecha aplicada al trato con la creación. Pablo lo escribió en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Teresa extendió esa verdad más allá de las relaciones humanas.
la aplicó al trato con las criaturas que Dios ama. Ahora bien, ¿cómo supo ella cuáles eran esos 7 animales? No fue mediante estudio teológico. Fue en éxtasis. Teresa vio una luz dorada rodeando ciertas criaturas mientras oraba en el huerto del convento. Vio cómo cada una de ellas estaba conectada, de forma misteriosa, con algún aspecto del plan redentor de Cristo. Algunas simbolizaban virtudes, otras representaban la fragilidad que Dios protege, y una, la más polémica, representaba la paradoja misma de la misericordia divina. Cuando Teresa compartió esta revelación con su confesor, él le pidió silencio. No porque dudara de su autenticidad, sino porque temía que el pueblo malinterpretara y cayera en prácticas supersticiosas. Así que Teresa obedeció, pero dejó registro escrito. Y ese registro llegó hasta nosotros, oculto en cartas privadas y fragmentos de sus diarios espirituales, que solo en años recientes han sido estudiados con la profundidad que merecen. ¿Qué consecuencias tiene ignorar esta enseñanza? Teresa fue clara. Quien mata sin necesidad a una de estas criaturas no pierde la salvación eterna, pero sí pierde algo precioso en esta vida. Pierde sensibilidad espiritual, pierde la capacidad de percibir los susurros de Dios. Es como si se formara una costra sobre el corazón. Las oraciones siguen saliendo de la boca, pero ya no nacen del alma. Y con el tiempo, esa persona se endurece, no por castigo divino, sino por consecuencia natural. Porque rechazar lo que Dios protege es rechazar una parte de su corazón. Y aquí viene lo más inquietante. Muchas personas que hoy sufren sequedad espiritual, que sienten que Dios está lejos, que luchan con una inexplicable falta de paz, podrían estar viviendo bajo esta fractura sin saberlo. Tal vez en la infancia mataron un animal de estos por diversión. Tal vez en la juventud participaron en algo que lastimó a una de estas criaturas. Tal vez simplemente fueron indiferentes cuando pudieron proteger. Y esa indiferencia dejó una marca. Teresa enseñaba que Dios es misericordioso, pero también es justo. Y su justicia no siempre se manifiesta en castigos evidentes. A veces se manifiesta en la retirada silenciosa de ciertas gracias. No porque Dios sea vengativo, sino porque nosotros mismos, con nuestras acciones, cerramos las puertas por las que esas gracias entrarían. Entonces, ¿cuáles son esos 7 animales? Eso es lo que vas a descubrir ahora. Pero antes de revelártelos, necesitas entender algo fundamental. No se trata de vivir con miedo. No se trata de convertirte en alguien obsesionado con no pisar una hormiga. Se trata de cultivar reverencia. Se trata de reconocer que en la creación hay misterios que van más allá de lo que podemos entender con la razón, y que Dios, en su infinita sabiduría, estableció conexiones invisibles entre nuestras acciones y nuestra vida espiritual. Santa Teresa no quería asustarte, quería despertarte, quería que vieras el mundo con los ojos de Dios, y eso empieza por conocer qué criaturas Él ha marcado con su sello de protección. El primer animal que vas a descubrir te va a sorprender, porque lo has visto 1000 veces y nunca supiste que estaba bajo protección divina. El primer animal que Santa Teresa vio rodeado de luz dorada fue la paloma. Y si en este momento sientes que es obvio, que cualquiera podría haberlo adivinado, detente. Porque lo que Teresa descubrió no fue simplemente que la paloma es un símbolo bonito del Espíritu Santo. Lo que ella vio fue algo mucho más profundo y perturbador, que matar una paloma, incluso sin intención maliciosa, crea una resistencia espiritual real contra la acción del Espíritu Santo en la vida de esa persona. No es que Dios castigue, es que el acto mismo genera una disonancia en el alma. Es como romper un espejo que refleja algo sagrado. El espejo ya no puede cumplir su función. Y la paloma, según Teresa, es el espejo viviente de la tercera persona de la Trinidad en la creación visible. Piensa en el bautismo de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas coinciden. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, no en forma de águila, símbolo de poder.
no en forma de halcón, símbolo de velocidad y precisión. Una paloma, frágil, mansa, vulnerable. Esa elección no fue accidental. Dios quiso mostrarnos que su espíritu se manifiesta en lo que el mundo considera débil. Y por eso mismo, tocar a una paloma con violencia es tocar simbólicamente aquello que representa al Consolador. Santa Teresa escribió en una carta privada a una de sus hermanas carmelitas: cuida de las palomas del convento como si fueran llamas del espíritu encarnadas en alas. Quien las daña sin causa, apaga algo en su interior que luego necesitará encender con lágrimas. Esas palabras nunca llegaron a los libros populares, pero están ahí, en los archivos del Carmelo Descalzo, esperando ser leídas por quienes tienen oídos para oír. Ahora bien, esto no significa que nunca se pueda tocar una paloma. Teresa no era fanática. Ella entendía que hay situaciones donde un animal debe ser alejado por razones de salud o seguridad. Lo que ella condenaba era la crueldad gratuita: matar una paloma por diversión, lastimarla por fastidio, destruir sus nidos por impaciencia. Esas acciones, decía Teresa, no quedan sin respuesta espiritual. Y aquí vienen los testimonios que confirman lo que Teresa enseñó. En el año 1983, una mujer llamada Magdalena, de Salamanca, escribió al monasterio de las Carmelitas Descalzas, confesando algo que la atormentaba desde hacía 30 años. Cuando era joven, ella y sus amigas habían cazado palomas en el campo por entretenimiento, usaban ondas, mataron varias, se reían mientras lo hacían, pero desde ese día, Magdalena comenzó a experimentar algo extraño. Cada vez que intentaba orar, sentía un peso en el pecho, una opresión inexplicable. Fue a médicos, le dijeron que era ansiedad, pero ella sabía que era otra cosa. Décadas más tarde, al leer fragmentos de los escritos de Santa Teresa sobre este tema, Magdalena comprendió y lloró. Fue a confesión, pidió perdón con el corazón roto. Y el sacerdote, conocedor de las enseñanzas teresianas, le dio una penitencia sencilla pero poderosa: cuidar de las palomas de su ciudad durante un año, alimentarlas, protegerlas, rezar por ellas como si fueran almas. Magdalena lo hizo, y al cabo de 6 meses esa opresión desapareció, no de golpe, poco a poco, como una niebla que se disipa con el sol de la mañana. Y cuando finalmente pudo orar sin sentir ese peso, supo que algo había sido restaurado, algo invisible, pero completamente real. Otro caso documentado ocurrió en Brasil, en el año 2007. Un hombre llamado Joaquín trabajaba en control de plagas. Parte de su trabajo incluía eliminar palomas en edificios. Lo hacía sin pensar. Era su oficio, pero un día, después de matar a varias palomas en un solo día, tuvo un sueño. En ese sueño, vio una luz blanca que lo miraba con tristeza. No escuchó palabras, pero sintió un mensaje claro: ¿por qué apagas lo que yo encendí? Joaquín despertó temblando. No era un hombre religioso, pero ese sueño lo marcó. Empezó a investigar y encontró los escritos de Santa Teresa sobre las palomas. Renunció a su trabajo, cambió de profesión, y aunque algunos lo llamaron loco, él sabía que había tocado algo sagrado sin saberlo, y que Dios, en su misericordia, le había advertido antes de que el daño fuera irreparable. Estas historias no son excepciones, son patrones, y revelan una verdad incómoda. Hay consecuencias espirituales por ignorar lo que Dios ha marcado como sagrado. No porque Él sea cruel, sino porque su creación está entretejida con leyes invisibles que no podemos burlar sin sufrir las repercusiones. La paloma, entonces, no es solo un símbolo. Es un recordatorio viviente de que el Espíritu Santo habita también en lo frágil, y que nuestra reverencia hacia lo pequeño y vulnerable refleja nuestra reverencia hacia Dios mismo. Santa Teresa lo sabía. Por eso lo escribió, por eso lo protegió.
Y por eso, ahora que tú lo sabes, tienes una responsabilidad. No de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia, de educar a tus hijos y nietos, de detener la mano que va a lastimar sin necesidad, de ser voz para lo que no tiene voz. Porque si Dios protege a la paloma con tanto celo, ¿cuánto más te protege a ti? Y si Él espera que tú cuides lo que Él ama, ¿no es eso una invitación a participar en su obra de amor? Pero lo que viene ahora es aún más impactante. 2 animales que trabajan juntos en el plan de Dios, y si tocas uno, ofendes al Creador directamente. Santa Teresa vio en su visión mística algo que pocos han comprendido, que hay criaturas cuya existencia no es accidental, sino funcional dentro del plan divino. No están aquí simplemente para adornar la creación, están aquí para sostenerla. Y los 2 animales que vas a conocer ahora son precisamente eso, colaboradores silenciosos de Dios en la tierra. Tocarlos sin necesidad es interrumpir la obra que Él puso en marcha, y eso tiene consecuencias. El segundo animal es la abeja. Y antes de que pienses que esto es poesía mística sin fundamento, escucha lo que Teresa escribió en sus notas personales. La abeja no trabaja para sí misma, trabaja para la creación entera. Su miel alimenta, su labor poliniza, su zumbido es oración en movimiento. Quien mata una abeja sin causa, mata una pequeña obrera de Dios, y con ello bloquea bendiciones materiales que estaban destinadas a llegar. Teresa no estaba exagerando. Ella entendió, siglos antes de que la ciencia lo confirmara, que las abejas son esenciales para la vida en la tierra. Sin ellas, las plantas no se reproducen. Sin plantas, los animales no comen. Sin animales, el ser humano no sobrevive. Pero más allá de lo biológico, Teresa vio algo espiritual, que la abeja representa el trabajo santificado, el esfuerzo que no busca gloria propia, sino el bien común, y por eso, destruir una colmena por fastidio o matar abejas por miedo irracional es rechazar esa virtud en tu propia vida. Hay un relato escalofriante documentado en los archivos del convento de San José. Una familia de labradores destruyó varias colmenas en su propiedad porque consideraban que las abejas eran un estorbo. Lo hicieron con fuego. Quemaron todo. Y esa misma temporada, sus cosechas fallaron, no por sequía, no por plaga visible, simplemente no dieron fruto. Consultaron al párroco, quien conocía las enseñanzas de Santa Teresa. Él les explicó, y ellos, arrepentidos, reconstruyeron las colmenas, trajeron nuevas abejas y las cuidaron con reverencia. Al año siguiente, la tierra volvió a dar, abundantemente. ¿Coincidencia? Teresa diría que no. Ella creía que Dios establece conexiones invisibles entre nuestras acciones hacia su creación y las bendiciones materiales que recibimos. No es magia, es orden divino. Es la ley de la siembra espiritual aplicada al trato con lo que Dios ama. Y junto a la abeja, Teresa vio al cordero, no cualquier cordero, el cordero como símbolo del sacrificio redentor. Desde el Antiguo Testamento, el cordero ha sido la criatura ofrecida en lugar del pecador. Y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista señala a Jesús y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esa identificación no es casual, es teológica, es profunda. Y por eso, matar un cordero fuera de necesidad legítima es, según Teresa, una ofensa simbólica contra el sacrificio de Cristo. Ahora bien, Teresa no era ingenua. Sabía que los corderos se crían para alimento. Sabía que el ser humano necesita comer, pero lo que ella condenaba era la crueldad, el maltrato, matar por diversión o por rabia. Eso, decía ella, no solo daña al animal, daña al alma de quien lo hace, porque cada vez que tratas con violencia innecesaria a un cordero, estás repitiendo simbólicamente el rechazo al Cordero de Dios. Estás diciendo, sin palabras,
que su mansedumbre no te importa, que su sacrificio no te conmueve. Y las consecuencias de eso son terribles. Teresa escribió sobre un hombre en Ávila que, en un arranque de ira, había matado a un cordero a golpes porque el animal había escapado del corral. Ese hombre, según el relato, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes. Veía sangre en sus manos aunque no hubiera nada. Sentía que algo lo perseguía espiritualmente. Fue a confesión. El sacerdote, conocedor de estas enseñanzas, le impuso una penitencia fuerte: ayunar durante 40 días y cuidar de los corderos de un monasterio cercano con sus propias manos. El hombre lo hizo y las pesadillas cesaron. Pero Teresa añadió una nota inquietante. Algunos nunca se recuperan del todo, porque hay marcas que, aunque perdonadas, dejan cicatriz. Entonces, ¿qué tienen en común la abeja y el cordero? Ambos representan el trabajo silencioso y el sacrificio redentor. Ambos sostienen la vida sin pedir nada a cambio. La abeja trabaja hasta morir. El cordero se entrega sin resistencia. Y Dios, al protegerlos, nos está enseñando algo: que lo más valioso en su reino no es el poder, sino la entrega. No es la fuerza, sino la mansedumbre. Y cuando destruimos lo que representa esas virtudes, nos alejamos de la esencia misma del Evangelio. Por eso Santa Teresa fue tan enfática en proteger estas dos criaturas. Porque sabía que cuidarlas no es solo un acto de compasión hacia ellas, es un acto de coherencia con nuestra fe. Es decirle a Dios: entiendo lo que me enseñas a través de ellas y quiero vivir como ellas viven, entregándome, trabajando, sacrificándome sin buscar gloria. Y aquí viene algo que pocas personas saben. Teresa enseñaba que cuando cuidas de una abeja o de un cordero con reverencia, no solo los proteges a ellos, te proteges a ti mismo. Porque al honrar lo que Dios ama, te posicionas bajo su cobertura, te alineas con su corazón, y esa alineación trae paz, bendición, apertura espiritual. No es superstición, es una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad, solo que invisible, y por eso tan fácil de ignorar. Pero las consecuencias de ignorarla son igualmente reales. Pero hay un animal tan pequeño, tan frágil, que Jesús mismo lo mencionó, y es el que más descuidamos. El cuarto animal que Santa Teresa vio rodeado de luz divina es tan pequeño que muchos ni siquiera lo notan, tan común que pasa desapercibido, tan frágil que un niño podría aplastarlo sin esfuerzo. Y sin embargo, Jesús mismo lo mencionó en el Evangelio como ejemplo de cuán profundamente Dios cuida lo insignificante. Ese animal es el gorrión. En Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31, Jesús dice algo que debería estremecernos. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos gorriones. Este pasaje no es poesía casual, es teología de la providencia, y Santa Teresa lo entendió mejor que nadie. Ella escribió en una carta a su confesor: si Dios cuenta cada gorrión que cae, ¿cómo no va a tomar en cuenta al que lo hace caer? No hay acción sin testigo, no hay violencia sin registro, y el alma que lastima lo que Dios cuida, aunque sea un gorrión, se distancia de la dulzura de su mirada. Teresa no estaba exagerando. Lo que ella vio en éxtasis fue esto: que matar un gorrión sin necesidad es desafiar la providencia divina. Es decirle a Dios que lo que Él considera valioso, tú lo consideras despreciable. Y esa actitud, aunque parezca insignificante en un acto aislado, construye un patrón, endurece el corazón, y con el tiempo, la persona que menosprecia lo pequeño terminará menospreciando lo grande, incluida su propia alma. Hay un relato documentado en España, en el año 1962, sobre un hombre llamado Esteban. Él trabajaba como jornalero en el campo y tenía una costumbre cruel. Cada vez que veía un nido de gorriones,
lo destruía con una vara. Lo hacía por diversión. Decía que los gorriones comían las semillas y perjudicaban las cosechas. Pero la verdad es que lo hacía porque podía, porque nadie lo detenía, porque eran solo gorriones. Con el tiempo Esteban comenzó a sufrir de una angustia inexplicable. Sentía que algo lo observaba constantemente. No podía dormir bien. Tenía pesadillas recurrentes donde veía pájaros que lo miraban en silencio. Fue a médicos. Le dijeron que era estrés. Pero Esteban sabía que era otra cosa, un peso espiritual que no podía quitarse. Un día, su madre anciana, devota de Santa Teresa, le habló sobre esta enseñanza. Le leyó los pasajes del Evangelio sobre los gorriones y Esteban se quebró. Lloró como no había llorado desde niño, porque comprendió que había estado desafiando algo sagrado sin saberlo, que había tratado con desprecio lo que Dios cuida con ternura. Fue a confesión. El sacerdote le dio una penitencia sencilla pero profunda. Durante un año, alimentar a los gorriones de su pueblo cada mañana. Esteban lo hizo y algo empezó a cambiar. No de inmediato, pero poco a poco, esa angustia comenzó a ceder. Esa sensación de ser observado desapareció. Y al final del año, Esteban dijo algo hermoso. Aprendí a ver a Dios en lo pequeño. Y cuando ves a Dios en lo pequeño, empiezas a verte a ti mismo con misericordia. Ese es el verdadero mensaje detrás de la protección del gorrión. No es solo sobre el animal, es sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de reconocer que si Dios cuida algo tan insignificante, entonces nada en su creación carece de valor. Y si nada carece de valor, entonces nosotros tampoco. Por más pequeños, frágiles o ignorados que nos sintamos, Santa Teresa sabía que muchas personas viven con una herida profunda, la sensación de no importar, de ser invisibles, de que sus oraciones no son escuchadas porque son demasiado insignificantes para que Dios les preste atención. Y ella, con esta enseñanza sobre el gorrión, quería sanar esa herida. Quería que entendiéramos que si Dios cuida de un pájaro que nadie valora, cuánto más cuida de ti, que fuiste creado a su imagen. Pero también quería enseñarnos responsabilidad. Porque si Dios cuida del gorrión, nosotros también debemos hacerlo. No por obligación legalista, sino por amor coherente. Porque no podemos decir que amamos a Dios y despreciar lo que Él ama. Eso es contradicción. Eso es hipocresía espiritual. Y aquí viene algo inquietante. Hay personas que oran por bendiciones, por milagros, por respuestas divinas, pero al mismo tiempo tratan con crueldad a las criaturas más vulnerables. Matan insectos por fastidio, lastiman animales por impaciencia, y luego se preguntan por qué Dios parece distante. Teresa diría, no es que Dios esté distante, es que tú cerraste la puerta de la sensibilidad espiritual con tus propias manos. El gorrión, entonces, no es solo un animal protegido, es un maestro espiritual. Nos enseña que en el reino de Dios lo pequeño importa, lo frágil tiene valor, lo ignorado es visto, y que nuestra actitud hacia lo vulnerable refleja nuestra verdadera relación con Dios. Teresa fue clara en sus escritos. Quien cuida del gorrión aprende a cuidar de su propia alma. Quien lo desprecia, se desprecia a sí mismo sin saberlo. Y esa verdad sigue vigente hoy, porque el corazón que aprende a ser tierno con lo más pequeño de la creación se vuelve capaz de recibir la ternura de Dios. Y cuando esa ternura te toca, todo cambia. Tu manera de orar, tu manera de ver el mundo, tu manera de tratarte a ti mismo, porque finalmente comprendes que si Dios cuida de un gorrión, Él nunca te abandonará. Y esa certeza es lo que las almas sedientas más necesitan. Ahora viene la revelación más polémica. Un animal que fue maldecido en el Génesis, pero que Santa Teresa vio bajo protección divina. Esto desafía todo lo que creías saber. Lo que vas a escuchar ahora es la revelación más difícil de aceptar, la más polémica.
la que hace que muchos cuestionen si Santa Teresa realmente recibió esto de Dios o si fue una interpretación personal. Pero los archivos están ahí, las cartas están ahí y la coherencia teológica también. El quinto animal protegido es la serpiente. Y antes de que cierres este video indignado, escucha la explicación completa, porque lo que Teresa vio no contradice la Biblia, la completa. En Génesis capítulo 3, Dios maldice a la serpiente después de la caída. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa maldición es real, es bíblica, y nadie la niega. Pero Santa Teresa vio algo más profundo. Vio que esa maldición no fue una condena eterna de odio hacia la especie, sino una consecuencia del rol que jugó en el engaño. Y que dentro del plan redentor de Dios, incluso lo maldecido puede cumplir una función sagrada. Teresa escribió en sus notas: la serpiente fue instrumento del mal, sí, pero Dios, en su sabiduría infinita, la integró al equilibrio de la creación. No la destruyó. La transformó en guardiana de la tierra, en controladora de plagas, en símbolo de sanación cuando se usa según su voluntad. Y aquí viene lo sorprendente. La misma Biblia respalda esto. En Números capítulo 21, cuando el pueblo de Israel fue atacado por serpientes venenosas como castigo por su murmuración, Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre un asta. Y todo aquel que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce, vivía, no moría, vivía. ¿Cómo es posible que Dios use como instrumento de sanación a la misma criatura que había maldecido? Porque en el reino de Dios nada es irreparable. Incluso lo caído puede ser redimido para un propósito mayor. Y Jesús mismo lo confirmó en Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús se comparó con esa serpiente, no porque él fuera pecador, sino porque él cargó con el veneno del pecado de toda la humanidad en la cruz. Y así como la serpiente de bronce sanaba al que la miraba con fe, Cristo crucificado sana al que lo mira con fe. Entonces, ¿qué quiso decir Santa Teresa cuando escribió que la serpiente no debe ser matada sin causa? Ella no estaba diciendo que debemos adorarlas, ni que son buenas en sí mismas. Lo que ella estaba diciendo es que matarlas por miedo irracional, por odio simbólico o por diversión es rechazar el diseño divino, porque Dios las dejó en la tierra con un propósito: controlan roedores, mantienen el equilibrio ecológico. Y en ciertos contextos, incluso su veneno ha sido usado en medicina para salvar vidas. Hay un caso documentado en México, en el año 2003, sobre una mujer llamada Rosa. Ella había crecido con un terror profundo a las serpientes, y cada vez que veía una, la mataba. No importaba si era venenosa o inofensiva, las mataba a todas. Hasta que un día, en una experiencia de oración profunda, tuvo una visión. Vio a Cristo en la cruz, y debajo de la cruz, enrollada pacíficamente, había una serpiente. Y escuchó en su interior: si yo redimí incluso esto, ¿por qué tú lo destruyes? Rosa quedó marcada por esa experiencia. Investigó. Encontró los escritos de Santa Teresa sobre este tema. Y aunque le costó años vencer el miedo, decidió honrar lo que había visto. Dejó de matar serpientes. Si encontraba una en su propiedad, llamaba a alguien para que la reubicara. Y poco a poco, algo cambió en ella. Empezó a tener una paz que nunca había experimentado. Una sensación de estar alineada con algo mayor que ella misma. Ahora bien, esto no significa que debas acariciar serpientes venenosas. Teresa no era ingenua. Ella sabía que hay serpientes peligrosas. Sabía que hay situaciones donde es necesario protegerse. Pero lo que ella condenaba era la matanza indiscriminada, el odio visceral. La actitud de toda serpiente es mala y merece morir,
Porque esa actitud, decía Teresa, refleja una falta de comprensión del plan redentor de Dios. Dios no desecha lo que cae, lo redime, lo transforma, lo integra en un propósito mayor. Y cuando nosotros rechazamos eso, cuando destruimos por odio simbólico lo que Dios decidió preservar, estamos rechazando una parte fundamental del Evangelio, que nada es demasiado caído para ser usado por Dios, ni siquiera la serpiente. Y aquí está la lección más profunda. Si Dios puede redimir a la serpiente, puede redimirte a ti. No importa cuánto hayas caído, no importa cuánto te hayas alejado, no importa qué errores cargues en tu conciencia. Si Dios encontró un lugar para la serpiente en su plan, hay un lugar para ti. Esa es la esperanza que Teresa quería transmitir con esta enseñanza tan controversial. Pero también quería advertir, si tú, que has sido perdonado, no puedes mostrar misericordia hacia lo que Dios decidió perdonar, entonces no has entendido nada. Porque la misericordia no es selectiva. O la vives en todo o no la vives en nada. Hay testimonios de personas que después de aceptar esta enseñanza, experimentaron liberaciones espirituales profundas, como si al soltar el odio hacia la serpiente, también soltaran odios más profundos que cargaban sin saberlo. Odio hacia sí mismos, odio hacia su pasado, odio hacia su propia caída. Y al perdonar lo que Dios perdonó, se perdonaron a sí mismos. Eso es lo que Teresa buscaba. No la protección de un animal por sentimentalismo, sino la sanación de almas que necesitan entender que en Dios nada está perdido para siempre. Todo puede ser redimido. Todo puede tener un propósito. Incluso lo maldecido puede ser usado para bien. Entonces, ¿debes tenerle miedo a las serpientes? No. Debes tenerles respeto. Y cuando te encuentres con una, en lugar de matarla por impulso, pregúntate, ¿es necesario? ¿O es solo odio simbólico? Porque esa pregunta aplicada correctamente puede cambiar tu relación con la misericordia de Dios. Los dos últimos animales son los más cercanos a ti. Uno cargó a Cristo. El otro lleva un secreto de los primeros cristianos que casi nadie recuerda. Los últimos dos animales que Santa Teresa vio protegidos por luz divina son los más cercanos a la vida de Jesús. Uno lo cargó en su entrada triunfal. El otro fue el símbolo secreto de los primeros cristianos perseguidos. Y ambos, según Teresa, están entrelazados con virtudes que el alma necesita para alcanzar la santidad. El sexto animal es el burro. El séptimo es el pez. Empecemos por el burro. En nuestra época es un animal asociado con torpeza, con lentitud, con lo despreciable. Pero en la Biblia, el burro es símbolo de humildad y servicio. Y su momento más glorioso ocurrió el Domingo de Ramos, cuando Jesús eligió entrar a Jerusalén montado en un burro joven. No en un caballo de guerra, no en una carroza real, un burro. Mateo capítulo 21, versículo 5. Cita al profeta Zacarías: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y montado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa elección fue intencional. Jesús quiso enseñar que su reino no se establece con poder militar, sino con mansedumbre, con servicio humilde, con la disposición de cargar sin quejarse. Y Santa Teresa, al ver esto en éxtasis, comprendió que el burro no es un animal despreciable, es un maestro de humildad. Y maltratarlo, según ella, es rechazar la virtud que Jesús mismo modeló al montarlo, porque si Cristo eligió al burro para manifestar su gloria, ¿cómo podemos nosotros tratarlo con desprecio? Teresa escribió: El burro carga sin protestar, sirve sin exigir, obedece sin rebelarse, y por eso Dios lo honró dejando que su hijo lo montara. Quien golpea a un burro con crueldad, golpea la imagen de la humildad cristiana, y sin humildad no hay santidad posible. Hay un relato del siglo XIX en Castilla sobre un comerciante que maltrataba a su burro constantemente.
lo golpeaba por cansancio, lo cargaba más allá de su capacidad, lo dejaba sin agua por negligencia, y un día el burro cayó muerto en medio del camino. El comerciante, furioso por la pérdida, simplemente consiguió otro. Pero desde ese día nada le salió bien. Sus negocios empezaron a fracasar, su salud se deterioró. Y aunque buscó explicaciones, nunca encontró una causa clara, hasta que un monje itinerante, conocedor de las enseñanzas de Santa Teresa, le habló sobre esta protección divina. El comerciante, al principio incrédulo, terminó aceptando que había tratado con crueldad lo que Dios honró. Pidió perdón con lágrimas, y aunque nunca recuperó del todo su fortuna, sí recuperó la paz. Y esa paz, decía él, valía más que todo el oro que había perdido. El mensaje es claro. Tratar bien a un burro no es solo compasión animal, es coherencia espiritual. Es reconocer que si Jesús eligió montar uno, nosotros no podemos despreciarlo. Y más profundo aún, es aprender la lección que el burro enseña. Servir sin esperar reconocimiento, cargar sin quejarse, obedecer con mansedumbre. Esas son las marcas de un discípulo verdadero. Ahora viene el séptimo y último animal, el pez. Y este es el más misterioso de todos, porque su protección no está solo en lo que representa, sino en lo que los primeros cristianos entendieron sobre él. Durante las persecuciones romanas, cuando confesar a Cristo significaba morir, los cristianos usaban el símbolo del pez para identificarse entre ellos. La palabra griega para pez es ictus, y sus letras formaban un acróstico: Iesus Christos Theou huios soter. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. El pez se convirtió en el símbolo secreto de la fe. Y más allá de eso, tenía una conexión eucarística profunda. Después de su resurrección, Jesús comió pez con sus discípulos en la orilla del lago. Y en los milagros de la multiplicación, siempre había panes y peces. El pez entonces no era solo comida, era sacramento en potencia. Era un recordatorio de que Cristo alimenta tanto el cuerpo como el alma. Santa Teresa vio esto en su visión y comprendió que pescar no es pecado. Comer pez no es pecado, pero pescar con crueldad innecesaria, con violencia desmedida, con desprecio por la criatura, es ofender el símbolo que los mártires usaron para mantenerse fieles hasta la muerte. Es profanar de forma simbólica lo que está conectado con el misterio eucarístico. Ella escribió: el pez nos recuerda que Cristo nos alimenta, que su cuerpo es pan de vida, que su sacrificio nos sostiene. Quien pesca con respeto honra ese misterio. Quien pesca con brutalidad lo desprecia sin saberlo. Hay testimonios modernos de pescadores que, al conocer esta enseñanza, cambiaron su manera de pescar. Dejaron de usar métodos que causaban sufrimiento prolongado. Empezaron a dar gracias antes de cada captura, y muchos de ellos reportaron algo sorprendente: una sensación de paz durante la pesca que nunca habían experimentado antes, como si el acto, hecho con reverencia, se convirtiera en oración. Y aquí está la síntesis de los 7 animales: paloma, abeja, cordero, gorrión, serpiente, burro y pez. Cada uno enseña algo esencial. La paloma, la presencia del Espíritu; la abeja, el trabajo santificado; el cordero, el sacrificio redentor; el gorrión, la providencia sobre lo pequeño; la serpiente, la redención de lo caído; el burro, la humildad de Cristo; el pez, el misterio eucarístico. No son animales aleatorios, son lecciones vivientes, y protegerlos no es solo un acto de compasión ecológica, es un acto de coherencia teológica. Es decirle a Dios: entiendo lo que me enseñas a través de tu creación y quiero vivir según esa enseñanza. Santa Teresa lo sabía, por eso dejó este legado oculto, y ahora tú lo sabes también. Pero aquí viene la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿qué pasa si ya los dañaste? ¿Hay perdón?
o quedaste marcada espiritualmente. Ahora que conoces los 7 animales protegidos, es momento de enfrentar una verdad incómoda. Muchas personas ya los dañaron. Tal vez en la infancia, sin malicia. Tal vez en la juventud, por ignorancia. Tal vez incluso en la adultez, sin saber que estaban tocando algo sagrado. Y si tú eres una de esas personas, necesitas saber algo urgente. Dios no te ha abandonado, pero sí hay señales de que algo en tu vida espiritual necesita ser restaurado. Santa Teresa escribió en sus cartas sobre lo que ella llamaba las marcas invisibles. No son castigos divinos, no son maldiciones, son consecuencias naturales de haber roto algo en el orden espiritual. Y aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar, estas marcas no desaparecen solas. Necesitan ser reconocidas, nombradas y sanadas, porque lo que no se reconoce no se puede reparar. La primera señal es la pérdida de paz interior. No es ansiedad clínica, no es depresión diagnosticable, es algo más sutil. Es una inquietud constante que no tiene causa aparente. Es la sensación de que algo no está bien, aunque externamente todo parezca estar en orden. Es como si hubiera un ruido de fondo en tu alma que nunca cesa. Y por más que ores, por más que vayas a misa, esa inquietud permanece. Teresa explicaba que esto sucede porque el alma reconoce, aunque la mente no lo haga, que ha participado en algo contrario al corazón de Dios. Y esa disonancia interna se manifiesta como falta de paz. No porque Dios te castigue, sino porque tú misma te distanciaste de la armonía con su creación. La segunda señal son los sueños recurrentes. No siempre son pesadillas violentas. A veces son sueños extraños donde aparecen animales que te miran, o sueños donde sientes que algo te persigue sin alcanzarte nunca, o sueños donde estás perdida y no encuentras el camino de regreso. Estos sueños, según Teresa, son el lenguaje del alma intentando comunicar que algo necesita atención. Hay un caso documentado en Argentina, en el año 1995, sobre una mujer llamada Carmen. Ella había matado varias palomas cuando era adolescente, usando una resortera. Lo hizo por diversión, sin maldad profunda, pero sin reverencia tampoco. Y durante más de 20 años, Carmen tuvo sueños recurrentes donde veía pájaros blancos que la miraban en silencio. No le hacían nada, solo la miraban. Y ella despertaba con una sensación de tristeza inexplicable. Cuando finalmente conoció las enseñanzas de Santa Teresa, Carmen comprendió. Esos sueños no eran casuales. Eran su alma recordándole algo que su mente había olvidado. Y al pedir perdón y hacer reparación, los sueños cesaron. No de inmediato, pero gradualmente, como una herida que cicatriza. La tercera señal son los bloqueos inexplicables. Situaciones donde todo parece estar alineado para que algo funcione, pero no funciona. Un proyecto que debería prosperar, pero se estanca. Una relación que debería sanar, pero no avanza. Una bendición que parece estar a punto de llegar, pero nunca llega. Y no hay causa visible. No hay error humano evidente. Simplemente no fluye. Teresa enseñaba que estas situaciones pueden tener múltiples causas, pero una de ellas es la fractura espiritual causada por haber dañado lo que Dios protege. No es que Dios bloquee tus bendiciones como venganza, es que tú misma, con tus acciones pasadas, creaste una resistencia espiritual que ahora obstaculiza el fluir de la gracia. La cuarta señal es la sequedad en la oración. Antes orabas y sentías algo, ahora oras y parece que tus palabras rebotan en el techo. Antes sentías la presencia de Dios, aunque fuera tenue. Ahora sientes vacío y has intentado todo: cambiar de lugar, cambiar de horario, cambiar de método. Pero la sequedad permanece. Teresa advertía que no toda sequedad espiritual tiene esta causa. A veces Dios permite sequedad para fortalecer la fe. Pero cuando esa sequedad viene acompañada de las otras señales, cuando hay un patrón,
Entonces es momento de preguntarse, ¿habré dañado algo que Dios ama? ¿Habré cerrado una puerta sin saberlo? La quinta señal es la sensación de estar observada, no de forma paranoica, no con miedo intenso, sino con una conciencia incómoda de que algo invisible te acompaña, como si hubieras quedado marcada espiritualmente y esa marca te hiciera visible ante algo que preferirías no ver. Esta sensación, según Teresa, es el alma reconociendo que hay una cuenta pendiente, que hay algo sin resolver. Y aquí viene lo importante. Ninguna de estas señales significa que Dios te haya rechazado. Todas significan que Dios te está llamando. Te está invitando a mirar algo que necesitas sanar. Porque Él no quiere que vivas con esa carga. Él no quiere que arrastres esa fractura durante años. Él quiere restaurarte. Pero para que la restauración suceda, tú necesitas reconocer qué se rompió. Santa Teresa decía, el primer paso hacia la sanación es la honestidad. No puedes sanar lo que niegas, no puedes reparar lo que ignoras. Pero cuando nombras la herida, cuando la traes a la luz, entonces Dios puede obrar. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer ahora. Si reconociste alguna de estas señales en tu vida, no te asustes, no te desesperes, no pienses que estás condenada. Piensa, en cambio, que Dios te ama tanto que no te deja en paz hasta que estés completamente restaurada. Que Él usa estas señales no para atormentarte, sino para guiarte de regreso hacia la plenitud. Porque el Dios de Santa Teresa no es un Dios que abandona, es un Dios que persigue, que busca, que llama. Y estas señales son su manera de decirte, hija, hay algo que necesitamos arreglar juntos, no para castigarte, sino para liberarte. Pero hay buenas noticias. Santa Teresa también enseñó cómo reparar el daño. Y es más sencillo de lo que imaginas. Si reconociste alguna de esas señales en tu vida, si sentiste ese pinchazo en el corazón que te dice, esto me está pasando a mí, entonces necesitas saber algo urgente. Hay un camino de regreso. Santa Teresa no dejó esta enseñanza incompleta. Ella sabía que no basta con señalar el problema. Hay que ofrecer la solución, y la solución no es complicada. No requiere rituales extraños ni penitencias imposibles. Requiere algo mucho más profundo, un corazón genuinamente arrepentido. El primer paso es el reconocimiento sincero. No puedes pedir perdón por algo que niegas haber hecho. Necesitas mirar hacia atrás, con honestidad, y preguntarte, ¿en qué momento de mi vida dañé a uno de estos animales sin necesidad? ¿Cuándo actué con crueldad, con indiferencia o simplemente con ignorancia? No se trata de torturarte con culpa, se trata de nombrar lo que pasó, porque lo que no se nombra no se puede sanar. Teresa escribió, Dios ya sabe lo que hiciste. Él no necesita que se lo cuentes, pero tú necesitas decirlo en voz alta, porque al nombrarlo, lo sacas de las sombras de tu alma y lo traes a la luz de su misericordia. Y eso es exactamente lo que debes hacer. Busca un momento de soledad, arrodíllate si puedes, y di en voz alta con tus propias palabras lo que hiciste. No necesitas ser elocuente, solo necesitas ser sincera. Algo así. Señor, cuando era niña maté varias palomas con una piedra. Lo hice sin pensar. Pero ahora sé que eran criaturas bajo tu protección y siento profundamente haber lastimado lo que tú amas. Perdóname. Eso es suficiente. Dios no espera discursos teológicos, espera un corazón roto y humillado, que según el Salmo 51, Él no despreciará. El segundo paso es el acto de contrición específico. No basta con decir perdón por todo, porque cuando pedimos perdón por todo, no pedimos perdón por nada. Necesitas ser específica. Necesitas decirle a Dios exactamente qué hiciste, por qué estuvo mal y qué vas a hacer diferente de ahora en adelante. Esta especificidad no es legalismo, es responsabilidad.
es madurez espiritual. Y aquí viene algo importante. Santa Teresa recomendaba incluir en esa oración un reconocimiento de ignorancia, no como excusa, sino como contexto. Señor, lo hice sin saber que estaba bajo tu protección, pero ahora que lo sé, no lo volveré a hacer. Dame sabiduría para cuidar lo que tú cuidas. Esto es crucial, porque Dios entiende la diferencia entre pecar con conocimiento pleno y pecar por ignorancia. Y aunque ambos necesitan perdón, la ignorancia sincera siempre encuentra misericordia más rápida. El tercer paso es el compromiso de protección futura. El arrepentimiento verdadero no solo mira hacia atrás con tristeza, mira hacia adelante con determinación. Y esa determinación se expresa en un compromiso concreto. De ahora en adelante, voy a proteger lo que antes dañé. Si mataste palomas, ahora cuídalas. Si destruiste nidos de abejas, ahora protégelos. Si maltrataste a un burro, ahora defiende a los que son maltratados. Hay un testimonio hermoso de una mujer en Chile llamada Beatriz. Ella había participado en la destrucción de varias colmenas cuando era joven, porque consideraba que las abejas eran peligrosas. Años después, al conocer esta enseñanza, Beatriz hizo algo radical. Compró terreno en el campo y estableció un santuario para abejas. No como negocio, como reparación espiritual. Y cada vez que cuidaba de esas colmenas, oraba: Señor, que este cuidado repare el daño que hice por ignorancia. Pasaron 3 años y Beatriz reportó algo sorprendente. Esa angustia que había cargado durante décadas desapareció. Esa sensación de estar bloqueada espiritualmente se disolvió y en su lugar llegó una paz tan profunda que ella misma no podía explicarla con palabras. Solo decía: es como si Dios me hubiera dicho, ahora sí, estamos en paz. El cuarto paso, y este es opcional pero altamente recomendado, es la confesión sacramental. Si eres católica practicante, lleva esto a confesión. No porque sea pecado mortal, sino porque el sacramento tiene un poder sanador que va más allá de la absolución verbal. Hay algo en decirle a un sacerdote en voz alta lo que hiciste, que libera el alma de una manera única. Y aquí viene un consejo práctico. Busca un sacerdote que conozca las enseñanzas de Santa Teresa, o al menos uno que sea abierto a la espiritualidad mística. Porque no todos los sacerdotes están familiarizados con estas enseñanzas, y algunos podrían minimizarlas. Pero si encuentras uno que entiende, esa confesión puede convertirse en un momento de sanación profunda. Teresa también recomendaba hacer una ofrenda simbólica. No se trata de pagar por el perdón. Dios no vende su misericordia, pero hay algo poderoso en expresar tu arrepentimiento a través de una acción tangible. Puede ser algo tan sencillo como donar a un refugio de animales, o plantar un árbol, o colocar un bebedero para pájaros en tu jardín. Algo que simbolice tu compromiso de cuidar lo que antes descuidaste. Y finalmente, el quinto paso es la paciencia con el proceso. La restauración espiritual no siempre es instantánea. A veces las señales desaparecen de inmediato. Pero otras veces toma semanas, meses, incluso años. Y eso no significa que Dios no te haya perdonado. Significa que hay capas de sanación que necesitan tiempo, como una herida profunda que no cicatriza de un día para otro. Santa Teresa decía: no te desesperes si no sientes el perdón de inmediato. Dios ya te perdonó en el instante en que pediste perdón con sinceridad. Lo que estás sintiendo ahora es tu propia alma ajustándose a esa realidad. Dale tiempo, sigue orando, sigue protegiendo, y un día despertarás y sentirás que algo cambió, que algo se restauró, y sabrás que la paz de Dios ha regresado. Y esa paz, cuando llega, no es solo ausencia de angustia, es presencia de Dios, es la certeza de que estás alineada nuevamente con su corazón.
Es la libertad de orar sin que tus palabras reboten. Es la capacidad de sentir su amor sin obstrucción. Y eso vale más que cualquier cosa en este mundo. Pero cuidado, hay errores que muchas personas cometen al intentar reparar y empeoran las cosas sin saberlo. Esto es lo que debes evitar. Ahora viene la parte que pocos mencionan, pero que es absolutamente crucial: los errores que las personas cometen al intentar reparar el daño. Porque hay una diferencia enorme entre arrepentimiento verdadero y prácticas distorsionadas que, lejos de acercarte a Dios, te alejan aún más. Santa Teresa fue muy clara en sus advertencias sobre esto. Ella conocía la tendencia humana de caer en extremos y por eso dejó instrucciones específicas sobre lo que no debes hacer. El primer error es la superstición sin fe. Esto sucede cuando alguien conoce esta enseñanza, pero la reduce a una fórmula mágica. Piensan: si cuido de estos animales, Dios me dará lo que quiero. O peor aún, si rezo esta oración exacta 3 veces al día durante 9 días, quedaré limpia automáticamente. Eso no es fe. Eso es manipulación espiritual. Es tratar a Dios como si fuera una máquina expendedora. Introduces la moneda correcta y obtienes el premio. Santa Teresa detestaba este tipo de mentalidad. Ella escribió: Dios no es un comerciante con quien negocias. Es un padre que espera un corazón sincero, no rituales vacíos. Si proteges a estos animales solo para obtener bendiciones materiales, no has entendido nada. Si pides perdón solo para que te vaya bien en los negocios, tu arrepentimiento es falso. Y las consecuencias de este error son graves. Porque cuando la superstición reemplaza a la fe, la persona termina más enredada espiritualmente que antes. Empieza a obsesionarse con hacer todo correctamente. Cuenta las oraciones, mide los días, y si no ve resultados inmediatos, se frustra. Y esa frustración la aleja de Dios más que el pecado original que estaba intentando reparar. El segundo error son los rituales inventados. Hay personas que al conocer esta enseñanza empiezan a crear sus propias ceremonias. Encienden velas de colores específicos. Colocan imágenes de animales en altares caseros. Rezan oraciones que ellos mismos compusieron, mezclando fragmentos bíblicos con frases que escucharon en algún lado. Y creen que así están honrando a Dios. Pero la verdad es que están cayendo en sincretismo. Están mezclando la fe católica con prácticas que no tienen fundamento en la Iglesia. Y aunque la intención pueda ser buena, el resultado es confusión espiritual. Teresa advertía: no inventes lo que Dios no pidió. Él ya te dio todo lo que necesitas: oración sincera, confesión sacramental y vida coherente. No necesitas velas de 7 colores ni rituales a medianoche. Necesitas un corazón limpio y acciones concretas. Y aquí viene un caso documentado que ilustra este peligro. En España, en el año 2010, una mujer llamada Pilar cayó en esta trampa. Después de conocer las enseñanzas sobre los 7 animales, ella creó un altar de reparación en su casa. Colocó figuras de cada uno de los 7 animales. Encendía incienso todas las noches. Rezaba oraciones que ella misma había inventado. Y esperaba una señal clara de que Dios la había perdonado. Pero la señal nunca llegó. Y con el tiempo, Pilar comenzó a sentirse más angustiada que antes, porque había convertido la búsqueda de perdón en una obsesión ritualista, hasta que un sacerdote sabio le dijo algo que la liberó. Dios ya te perdonó cuando pediste perdón con sinceridad. Todo lo demás que estás haciendo es ruido. Desmonta ese altar. Guarda esas figuras y simplemente vive protegiendo a esas criaturas con amor cotidiano. Eso es lo único que Dios quiere. Pilar lo hizo, y la paz que buscaba a través de rituales complicados llegó cuando soltó todo eso y simplemente vivió con coherencia. El tercer error es la culpa paralizante sin acción. Este es el opuesto de la superstición. Aquí la persona reconoce lo que hizo, siente culpa profunda,
pero nunca da el paso hacia la reparación. Se queda atascada en la tristeza. Se dice a sí misma: lo que hice es imperdonable. Dios nunca me va a perdonar. Ya es demasiado tarde para mí. Y esa culpa se convierte en una prisión. La persona deja de orar porque siente que no merece ser escuchada. Deja de ir a misa porque siente que está manchada. Y poco a poco se aleja de Dios no porque Él la haya rechazado, sino porque ella misma se convenció de que no hay esperanza. Santa Teresa tenía palabras duras para este error. La culpa que no lleva a acción es orgullo disfrazado, porque estás diciendo que tu pecado es más grande que la misericordia de Dios. Estás diciendo que tú conoces mejor que Él los límites de su perdón. Y eso, hija mía, es soberbia. La verdadera humildad acepta el perdón y lo traduce en vida nueva. Entonces, si reconoces que estás atrapada en culpa paralizante, necesitas romper ese ciclo hoy. Levántate, pide perdón y actúa. Porque Dios no quiere verte postrada en vergüenza eterna. Quiere verte restaurada, en pie, protegiendo lo que antes dañaste. El cuarto error es la indiferencia disfrazada de Dios perdona todo. Este es quizás el más peligroso, porque se esconde detrás de una verdad teológica para justificar la irresponsabilidad. La persona escucha esta enseñanza y dice: bueno, sí, tal vez maté algunas palomas de niño, pero Dios es misericordioso. Él ya me perdonó, no necesito hacer nada más. Y técnicamente, es cierto que Dios es misericordioso, pero la misericordia no anula la responsabilidad. Dios te perdona, sí, pero Él también espera que ese perdón te transforme, que cambies tu manera de actuar, que protejas lo que antes dañaste, porque el perdón sin transformación es perdón desperdiciado. Teresa lo decía así: si Dios te perdona y tú sigues viviendo exactamente igual, entonces no recibiste perdón. Recibiste permiso para seguir pecando. Y eso no viene de Dios, viene del enemigo, que quiere mantenerte estancada en la mediocridad espiritual. Entonces cuidado con usar la misericordia de Dios como excusa para no cambiar, porque eso no es fe, es presunción. Y la presunción, según la doctrina católica, es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Y finalmente, el quinto error es el fanatismo. Esto sucede cuando alguien conoce esta enseñanza y la lleva al extremo. Se vuelve obsesiva con los animales. Juzga a todos los que no conocen esta enseñanza. Se convierte en vigilante moral y pierde de vista el mensaje central, que esto no es sobre los animales en sí mismos, sino sobre aprender a ver la creación con los ojos de Dios. Santa Teresa advertía contra este peligro. No te conviertas en farisea de las criaturas. No uses esta enseñanza para sentirte superior. Úsala para crecer en humildad y amor. Porque si te hace más orgullosa, más juzgadora, más crítica, entonces la has entendido al revés. Entonces, ¿cómo evitas todos estos errores? Manteniéndote centrada en Cristo, recordando que esta enseñanza es un medio, no un fin. El fin siempre es el amor a Dios y el amor a su creación. Y cuando ese amor te guía, no caerás en superstición, ni en rituales inventados, ni en culpa paralizante, ni en indiferencia, ni en fanatismo. Simplemente vivirás con coherencia. Y eso es todo lo que Dios quiere. Y ahora lo más importante: cómo convertir esta enseñanza en protección diaria para ti y tu familia, sin obsesionarte ni vivir con miedo. Ahora llegamos a la parte más práctica de todo este mensaje, porque una enseñanza que no se vive es solo información, y Santa Teresa no quería llenarte de información, quería transformar tu vida, quería que esta revelación sobre los 7 animales se convirtiera en una manera nueva de relacionarte con la creación, con Dios y contigo misma. Y eso requiere acciones concretas, no complicadas, pero sí intencionales. Lo primero que necesitas hacer es educar con amor. Si tienes hijos, nietos, sobrinos o cualquier niño bajo tu influencia, enséñales esta verdad, pero no con miedo.
No les digas, si matas una paloma, Dios te va a castigar. Eso planta terror, no reverencia. En lugar de eso, diles, ¿sabes? Esta paloma es especial para Dios. Él la cuida con mucho amor y nosotros podemos ser sus ayudantes cuidándola también. Esa manera de enseñar planta semillas de compasión. Planta respeto por la vida. Y con el tiempo, esos niños crecerán con una sensibilidad espiritual que los protegerá de muchos errores. Porque quien aprende desde pequeño a respetar lo que Dios ama, aprende a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás. Santa Teresa escribió algo hermoso sobre esto. Si quieres que tus hijos amen a Dios, enséñales a amar lo que Él ama. Porque el amor a Dios no es abstracto. Se practica en lo concreto. Y no hay nada más concreto que una criatura viviente que respira delante de ti. Lo segundo es observar con reverencia. Esto significa cambiar tu mirada. Cuando veas una abeja, no pienses solo insecto que pica. Piensa, obrera de Dios que sostiene la creación. Cuando veas un gorrión, no pienses solo pájaro común. Piensa, criatura que Jesús mencionó como ejemplo de providencia. Cuando veas un burro, no pienses animal tonto. Piensa, la criatura que cargó a Cristo. Este cambio de perspectiva no es poesía vacía, es teología aplicada, porque cuando empiezas a ver la creación con los ojos de Dios, tu corazón se expande, tu capacidad de asombro regresa, y redescubres algo que tal vez perdiste en la adultez, la capacidad de maravillarte. Y aquí viene algo sorprendente. Muchas personas que han adoptado esta práctica de observar con reverencia reportan que su vida de oración mejoró, porque cuando aprendes a ver a Dios en lo pequeño, también lo ves en lo grande. Cuando aprendes a reconocer su mano en una abeja, también la reconoces en tus circunstancias. Y esa conciencia constante de su presencia transforma todo. Lo tercero es corregir con amor cuando otros dañan. Esto es delicado, porque no se trata de convertirte en vigilante moral. Pero si ves a alguien lastimando a uno de estos animales sin necesidad, especialmente si es un niño, tienes la responsabilidad de intervenir. No con regaño, no con juicio, con enseñanza amorosa. Puedes decir algo como, espera, ¿sabías que esa criaturita es muy importante para Dios? ¿Qué te parece si la dejamos en paz y le damos la oportunidad de cumplir su propósito? Eso es suficiente. Estás educando sin humillar. Estás protegiendo sin condenar. Y si es un adulto quien está dañando, la situación es más compleja. Ahí necesitas sabiduría. A veces es mejor orar en silencio por esa persona que confrontarla directamente, porque no todos están listos para recibir esta enseñanza. Pero tu oración no es inútil. Tu oración activa la misericordia de Dios sobre esa persona, aunque ella no lo sepa. Lo cuarto es enseñar sin fanatismo. Este es el equilibrio más difícil de lograr, porque cuando descubres una verdad espiritual profunda, es fácil querer que todos la conozcan inmediatamente, pero no todos están en el mismo lugar espiritual que tú. Y si llegas con exigencias, con juicios o con actitud de superioridad, lo único que lograrás es que rechacen el mensaje. Santa Teresa era maestra en esto. Ella sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo enseñar con palabras y cuándo enseñar con ejemplo. Y esa sabiduría es la que tú necesitas cultivar. A veces la mejor enseñanza es simplemente vivir con coherencia y esperar a que otros pregunten, ¿por qué tienes tanta paz? ¿Por qué tratas a los animales con tanto respeto? Y cuando pregunten, ahí está tu oportunidad de compartir. Lo quinto, y esto es muy importante, es aplicar esta enseñanza en decisiones cotidianas. Por ejemplo, si encuentras una colmena en tu propiedad y representa un riesgo real para tu familia, especialmente si hay alguien alérgico, entonces sí, necesitas actuar. Pero en lugar de destruirla, busca a alguien que pueda reubicarla. Hay apicultores que hacen esto. Hay organizaciones que rescatan colmenas. Ese esfuerzo adicional, esa intención de proteger incluso cuando sería más fácil destruir, es lo que marca la diferencia.
O si tienes un burro en tu finca o conoces a alguien que lo tiene, asegúrate de que sea tratado con dignidad, que tenga agua fresca, que no sea sobrecargado, que no sea golpeado, y si ves maltrato, denuncia. Porque proteger a estas criaturas no es solo un acto de devoción privada, es también un acto de justicia. Y aquí vienen los testimonios que confirman el poder de vivir así. Hay una familia en Colombia que adoptó completamente esta enseñanza. Educaron a sus hijos con reverencia hacia estos 7 animales. Pusieron bebederos para pájaros en su jardín. Protegieron las abejas que llegaban a su propiedad. Y trataron a su burro, que usaban para labores de campo, con respeto profundo. Y algo extraordinario empezó a suceder. Su hogar se llenó de una paz tangible. Los conflictos familiares disminuyeron. Los niños crecieron con una sensibilidad espiritual inusual para su edad. Y cuando les preguntaron qué había cambiado, ellos respondieron: aprendimos a cuidar lo que Dios cuida. Y al hacerlo, sentimos que Él nos cuida a nosotros con más ternura. Eso no es magia. Eso es la ley espiritual de la reciprocidad. Das amor, recibes amor. Das cuidado, recibes cuidado. Das reverencia, recibes bendición, porque Dios honra a quienes honran su creación. Otro testimonio, esta vez de México. Una mujer llamada Guadalupe, viuda y sola, comenzó a alimentar a los gorriones que llegaban a su ventana cada mañana. Lo hacía como acto de devoción, recordando las palabras de Jesús sobre la providencia. Y con el tiempo, esos minutos de alimentar a los pájaros se convirtieron en su momento de oración más profundo del día. Ella decía: cuando les doy de comer, le digo a Dios: así como yo cuido de estos pequeños, cuida tú de mí. Y siempre siento su respuesta en mi corazón. Guadalupe vivió hasta los 93 años. Y hasta su último día mantuvo esa práctica. Y su paz era legendaria en su comunidad. Entonces, ¿qué te está pidiendo Santa Teresa a través de esta enseñanza? Te está pidiendo que vivas con coherencia. Que tu fe no sea solo palabras dominicales, sino acciones cotidianas. Que tu amor a Dios se manifieste en amor a lo que Él creó. Y que esa manera de vivir se convierta en tu testimonio más poderoso. Y hay algo más que Santa Teresa dejó escrito sobre esto, algo que unifica todo lo que acabas de escuchar y le da sentido eterno. Hemos llegado al final de este viaje, y si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Es porque Dios tenía algo que decirte, algo que necesitabas oír, algo que tu alma estaba buscando sin saber cómo nombrarlo. Y ahora que lo sabes, ahora que conoces los 7 animales que Santa Teresa vio protegidos por luz divina, tienes una responsabilidad, no una carga, una invitación, la invitación a participar en algo mucho más grande que tú misma. Santa Teresa no recibió esta revelación para guardársela, la recibió para compartirla, y tú al escucharla te conviertes en portadora de esa verdad. Eres ahora parte de una cadena de custodios espirituales que se extiende desde el siglo XVI hasta hoy. Y esa cadena no se rompe, se fortalece cada vez que alguien como tú decide vivir con coherencia lo que ha aprendido. Piensa en lo que acabas de descubrir. 7 criaturas, 7 lecciones. La paloma te enseñó sobre la presencia del Espíritu Santo en lo frágil. La abeja te mostró que el trabajo santificado sostiene la vida. El cordero te recordó el sacrificio redentor de Cristo. El gorrión te reveló que Dios cuida incluso lo más pequeño e insignificante. La serpiente te confrontó con la paradoja de la redención, que nada es demasiado caído para ser usado por Dios. El burro te invitó a la humildad que Cristo mismo modeló. Y el pez te conectó con el misterio eucarístico y la fe de los mártires. Cada una de estas enseñanzas no es solo información teológica, es medicina para el alma. Porque cuando aprendes a ver la creación con reverencia, cuando aprendes a cuidar lo que Dios ama, algo se sana en ti, algo se alinea. Y esa alineación trae paz. No la paz superficial que depende de circunstancias,
sino la paz profunda que viene de saber que estás viviendo en armonía con el corazón de Dios. Y aquí viene algo que Santa Teresa escribió en sus últimos años, algo que unifica todo lo que hemos hablado. Ella dijo: quien cuida de la creación con amor cuida de su propia alma sin saberlo, porque todo en el reino de Dios está entretejido. No puedes amar a Dios y despreciar lo que Él ama. No puedes buscar santidad y vivir con crueldad. No puedes pedir misericordia y negarla a lo más vulnerable. La coherencia es el camino, y la coherencia empieza en lo pequeño. Esas palabras son tu brújula de ahora en adelante. Cada vez que te encuentres con una de estas 7 criaturas, recuerda, no es un encuentro casual. Es una oportunidad de vivir tu fe de manera tangible. Es una oportunidad de decirle a Dios con acciones, no solo con palabras, que lo amas. Y que porque lo amas, cuidas lo que Él cuida. Y no estás sola en esto. Hay miles de personas alrededor del mundo que han recibido esta enseñanza y la están viviendo. Están educando a sus hijos con reverencia. Están protegiendo a estas criaturas con intención. Están orando por la creación como parte de su vida devocional. Y juntos estamos formando una comunidad invisible pero real de guardianes espirituales. Pablo lo escribió en Romanos capítulo 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera que los hijos de Dios se levanten y empiecen a cuidarla como Él lo hace. Espera que dejemos de ser explotadores y nos convirtamos en mayordomos. Espera que dejemos de ser indiferente y nos convirtamos en protectores. Y eso es exactamente lo que Santa Teresa te está invitando a hacer. No una fanática, no una extremista, sino una guardiana consciente. Alguien que camina por este mundo con los ojos abiertos, que ve lo que otros no ven, que protege lo que otros descuidan y que al hacerlo se convierte en un reflejo del corazón de Dios. Imagina por un momento cómo sería el mundo si todos los cristianos vivieran así, si todos tratáramos a la creación con la reverencia que merece, si todos entendiéramos que cada criatura cumple un propósito en el plan divino. ¿Cuánta violencia innecesaria desaparecería? ¿Cuánta belleza se preservaría? ¿Cuánta paz se multiplicaría? Ese mundo es posible, pero empieza contigo, con tu decisión de vivir diferente, con tu compromiso de educar, de proteger, de enseñar, y con tu disposición a ser criticada, incomprendida o incluso ridiculizada por quienes no entienden. Pero tú sabes la verdad. Sabes que esto no es sobre los animales en sí mismos, es sobre aprender a amar como Dios ama. Es sobre desarrollar un corazón que puede ver lo sagrado en lo ordinario. Es sobre crecer en sensibilidad espiritual, hasta que cada encuentro con la creación se convierta en un encuentro con el Creador. Y cuando vives así, cuando caminas con esa conciencia, tu vida se convierte en oración continua, porque cada acto de cuidado es un acto de adoración. Cada momento de reverencia es un momento de comunión. Y cada decisión de proteger en lugar de destruir es una declaración de fe. Santa Teresa lo sabía. Por eso dejó esta enseñanza, no para complicar tu vida, sino para enriquecerla, para darte una manera concreta de vivir tu fe cada día, para recordarte que la santidad no es solo para los místicos encerrados en conventos, es para ti, en tu casa, en tu jardín, en tu ciudad, en cada encuentro cotidiano con la creación. Y ahora, antes de despedirnos, quiero dejarte con la bendición que Santa Teresa usaba cuando enseñaba sobre esto. Ella la escribió en una carta a sus hermanas carmelitas y ha sido transmitida en silencio durante siglos. Que el Señor te conceda ojos para ver su mano en toda criatura, que te dé un corazón capaz de amar lo que Él ama, que te fortalezca para proteger lo que Él protege, y que tu vida entera sea testimonio de que Dios habita no solo en los cielos, sino también en lo pequeño, en lo frágil, en lo despreciado. Que así sea. Y si sientes que este mensaje tocó algo profundo en ti,
Si sientes que necesitas continuar aprendiendo sobre las revelaciones místicas de Santa Teresa, te invito a explorar más contenido en este canal. Tenemos enseñanzas sobre las visiones del purgatorio, sobre las almas del más allá, sobre prácticas devocionales secretas. Todo está aquí esperándote. Suscríbete para que no te pierdas ninguna revelación. Dale like si este mensaje resonó en tu corazón y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe siempre hacia su corazón. Hasta la próxima revelación.